Bueno, la palabra gloria. Si yo empiezo a preguntaros ahora mismo, ¿qué entendéis por gloria? ¿Vas a traducirme? No. ¿Qué entendéis por gloria? Mari, perdona. Entiende a Mari Carmen, ¿verdad que sí? Bueno. Tú hablas despacito. Si no me entendéis, pues preguntar después. Es el que no entienda, que pregunte. A ver, no me voy a poner a preguntaros. Ahora, después igual sí. Pero la palabra gloria es como algo que imaginamos, ¿no? Como algo muy etéreo, ¿no? Algo resplandeciente. Dice del latín gloria, fama, renombre. Más gloria siempre se ha referido a la gloria divina. Es un concepto teológico del judaísmo para denotar manifestación de la presencia de Dios. Dios es denominado el más glorioso de los seres. Es un concepto amplio que alude al honor, la fama, el esplendor. A mí no me convence ninguna de estas cosas, o por lo menos no me da una explicación real de lo que es gloria. Y estábamos en Ucrania y Andrés empezó a decir, hablar del peso de la gloria, del peso de gloria. Y hizo alusión a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, si queréis poner el texto, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a ver, ¿cómo se puede pesar la gloria? ¿Qué pensáis? ¿Se puede pesar la gloria? Ahí había una báscula, ¿no? Ahí hay una báscula. La báscula tiene 2 platos, esta báscula tiene 2 platos. En el centro hay un eje que se llama el fiel. Y tú quieres pesar el kilo de azúcar, tienes que poner al otro lado las medidas exactas, ¿no? Que te van a demostrar que ese kilo es correcto. Cuando el fiel está en su sitio, te dice que efectivamente pesa 1 kilo. Es eso, ¿no? Entendemos lo que es una báscula. Mi abuela tenía una que se llamaba báscula romana. ¿Quieres poner la otra? Ponla un poco más pequeña, no sé si se ve bien. Empequeñécela. Entonces, esta tenía solo un plato, pero el peso, es decir, lo que te indicaba si el peso era exacto o no, es un peso que estaba arriba en el eje de arriba y según iba acercándose o alejándose pesaba más o menos. De tal manera que también tenía un fiel, exactamente el mismo fiel que te indicaba cuando el peso es correcto. Así que parece ser que la gloria se puede pesar. ¿Y cuál será lo que indica el peso de la gloria? Porque ahí podemos usar ese kilo que se mueve, o en la otra eran las pequeñas piecitas que se añadían, ¿no? Y ponían medio kilo, kilo de 100 gramos, y podías ir poniendo esas medidas. ¿Cómo medimos la gloria? Y la gloria se mide por el sufrimiento y los padecimientos que hemos tenido por Cristo. Amén. Acuérdate, dice 2 de Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que el peso de gloria viene dado por la medida de la capacidad que tenemos para sufrir, para servir a Cristo, para entregarnos a su servicio y para padecer por Él y con Él. Y Hebreos 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad. Así que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Y cómo lo manifiesta Jesús? ¿Cómo manifiesta esa gloria? Pues primero como sufriente, ¿verdad? Como el Cordero sufriente, aunque después se ha sentado, ¿verdad? Y Primera de Pedro dice que ahora por un tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y hay un texto, ¿verdad?, que dice que el Señor sufrió la cruz porque tenía los ojos puestos en nosotros, viendo el fruto de su sacrificio. Y esa gloria que venía tras el sufrimiento, tras la entrega de Jesús, ¿verdad? Y no solamente la gloria tiene un peso, sino que el pecado tiene un peso. En Hebreos 12, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro alrededor una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También el pecado es pesado, y pesa en nuestras almas, pero también Dios pesa, ¿verdad? No será el mismo el juicio, el día del juicio final no será el mismo el juicio para un pecador pequeño que quizá para un gran pecador, ¿verdad? Dios pesará las acciones, va a pesar esas acciones. Y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y no desmayéis cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y hay un peso también cuando servimos, ¿no? En el servicio hay un peso, muchas veces es una carga, ¿verdad? Pero el Señor dice en Mateo 11, 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por muy carga grande que sea el servicio al Señor, por muy
duro y pesado que a veces pueda resultar. El peso del pecado es muchísimo mayor y llevar la carga de Jesús, llevar el yugo de Cristo es más fácil, es mucho más ligero y al final, por mucho sufrimiento, imagino que siempre el gozo del Señor nos dará la fuerza. Y decía Primera de Juan que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, dice Juan, la vanagloria de la vida. Hay una gloria aparente en el mundo, lo que no proviene del Padre sino del mundo. Dice, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es vana la gloria del mundo, es vana la gloria que puede ser por un momento breve. Y hubo una mujer que nombró el nombre de se acabó la gloria, perdió la gloria, la palabra Ikabot. Kabot es gloria en hebreo y Kabot sin gloria, cuando los filisteos destruyen totalmente. Nunca habíamos ido, hace 2 años fuimos por primera vez al lugar donde estaba establecido el campamento, donde Elí y Samuel donde estaba el campamento con el altar, con todo lo que Moisés, tal y como lo habían traído del desierto. Y es impresionante el lugar. Y ahí los filisteos entran, lo destruyen y se llevan el arca. Y cuando vienen y le dicen a Elí, tus hijos han muerto y el arca ha sido tomada por los filisteos, él cae y queda muerto. Y entonces su nuera, que estaba embarazada, de la impresión que le dicen que su marido, todos, ella se pone de parto y dice que al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Ikabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Esta mujer parece que era espiritual. Y más que la muerte de su marido, más que la muerte de su suegro, más le dio importancia a que los enemigos se habían llevado el arca. Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y llamó a aquel hijo Ikabot, sin gloria. Así que no tengan nunca que decirle nosotros que hemos perdido la gloria. A lo largo del camino hemos visto tantos que pierden la gloria, se convierten de ser Kabot en Ikabot, que nunca te llamen Ikabot. Que ninguno de tus amados tenga que recibir ese nombre. Y que podamos esperar el final, ese final de Apocalipsis que va a manifestarse de una forma tan tremenda la gloria de Dios. Estamos a las puertas del cumplimiento de todas estas profecías que en Apocalipsis se hablan. Dice que tras la caída de Babilonia, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y vamos a conocer tiempos quizá muy difíciles. Probablemente que tendremos que agarrarnos al Señor más firmemente como nunca antes, ¿verdad? Pero hoy veía un pequeño vídeo, un señor mostraba cómo eran las lámparas de aceite y probablemente eran las lámparas a las que Jesús se refiere, las que llevaban las vírgenes. Y es una lámpara así, pequeñita. Por eso tenían que llevar de reserva, que es lo que les faltó a las insensatas. Tenían lámpara suficiente en sus lámparas, pero las que no llevaron reserva, las que no estaban preparadas para resistir las dificultades, las que no estaban preparadas
para enfrentar el sufrimiento, enfrentar la persecución, enfrentar los problemas difíciles que vendrán. Esas fueron las que no estaban listas para recibir al esposo, porque la lámpara en sí era muy pequeña. Esa capacidad de aceite de la lámpara era pequeña. Por eso dice la parábola dice que llevaban una reserva. Las sabias tenían reserva. Y no podían desprenderse del aceite de esas lámparas porque fueron sensatas. Sabían que igual tenían que esperar más de lo que pensaban. Hasta hace pocos años la Iglesia y muchos importantes evangélicos predicaban que el Señor estaba para venir en cualquier momento. Se ha predicado eso durante cientos de años. Y hoy ya se van dando cuenta de que quizá la Iglesia tiene que esperar más de lo que imaginaba. Y por eso hay que tener la reserva. Hay que tener aceite de reserva. No os confiéis. Hay que estar preparados para esperar lo que Dios quiera. Pero pasaremos tiempos difíciles probablemente. El Señor estará con nosotros hasta el fin. Las puertas del Hades, no olvidéis, las puertas significan en Israel el gobierno de Satanás. Las puertas, en los pueblos, en las poblaciones en Israel, los ancianos se reunían en las puertas para gobernar. Era el lugar de gobierno donde la gente pasaba, donde podían también ver cómo era la situación real de cada ciudad. Y las puertas del Hades, el gobierno del Hades no va a prevalecer contra la Iglesia. Y después de eso la tierra será alumbrada con su gloria. Y vi volar, dice otro texto, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a conocer un avivamiento como nunca antes. Vamos a conocer cómo se predica el Evangelio y cómo las naciones van a escuchar y van a tener que pensar y plantearse temed a Dios. Y también hay otro texto en Apocalipsis que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la gloria se pesa, igual que se pesan las acciones, ¿verdad? También podemos tener un peso de gloria en nuestras vidas. Y ese peso de gloria se va a poder, lo que hoy compartía Miguel, ¿no? Poder compartirlo, poder transmitirlo. Si la gloria del Señor resplandece en ti, vas a poder transmitirlo. Si la gloria del Señor se refleja en ti, vas a poder transmitirlo. Si no, ¿qué vas a transmitir? ¿Tu propio ego? ¿Tus propios temores? ¿Tu propio egoísmo? Tenemos que transmitir esa gloria de Dios. Y esa gloria se va a medir en tu vida. Se mide la gloria de Dios en tu vida. Depende de hasta qué punto estás dispuesto a seguir adelante, a sufrir, a enfrentar los sufrimientos, a padecer por Cristo, a servir a Cristo, a servirle, a amarle. El amor es sufrido. Y si amas a alguien sin duda, vas a sufrir. Vas a sufrir porque amar a Cristo implica que uno sufre por los que se pierden, uno sufre por los que son zarandeados, uno sufre, ¿verdad? Por eso muchos cristianos dicen, bueno, sí, quiero ser cristiano, pero no tanto, no tanto. Prefiero no sufrir mucho. Quiero vivir mi vida, disfrutar del mundo, un poquito, ¿no? Voy a pecar, pero...
y eso no produce peso de gloria. Yo creo que este ministerio, lo grande y maravilloso que tiene remar y Cuerpo de Cristo. Aunque en Cuerpo de Cristo están las personas que están todavía en un proceso, ¿verdad? Pero los que estamos sirviendo en remar estamos diciendo, más, no te conformes, dale más al Señor. Entrégate por entero, sirve a Dios. Si todo esto se pasa, el mundo pasa y sus vanidades, la vanagloria de la vida se pasa y no te satisface al final. Por mucho dinero que tengas, por muchas profesionalidades, yo lo veo en los hermanos que han tenido ministerio y se van y hacen una vida más tranquila, van a la iglesia, incluso hasta algunos se hacen pastores de otros ministerios. Pero ese llamamiento, ese fuego que Dios puso un día en sus corazones, no se apaga y siempre están vacíos. Si estás casada con un siervo de Dios, nunca trates de apartarle del servicio al Señor. No busques que te sirva a ti y a tu familia. Impúlsale que sirva al Señor, porque ese fuego del llamamiento no se va a apagar nunca. Va a estar ahí un vacío profundo si no sirve al Señor, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y ese llamamiento va a estar siempre y tú no lo vas a poder llenar, ni tus hijos, ni todo el oro de este mundo va a llenar el llamamiento que Él tuvo para servir al Señor. Es serio el tema, es muy serio. Y muchas mujeres los apartan del ministerio para que les sirvan a ellas, para encontrar una vida más tranquila, más egoísta, más cómoda. Y no consiguen más que hacer infelices. Y cuando les han robado la autoridad, cuando les han robado el ministerio, al final los menosprecian, porque ya no son los varones que fueron un día. Amén. Voy a orar y vamos a pensar en preguntas, ¿vale? Por favor. No, pero preguntas de verdad serias, ¿vale? Señor amado, gracias, gracias. Queremos transmitir tu gloria, Señor, nos da miedo a veces pedirte, porque tenemos miedo a sufrir, tú sabes, Señor, que no queremos tantas complicaciones y yo a veces ya no canto esa canción que dice quebrántame, Señor. Ya no te pido eso porque el quebrantamiento es doloroso, Señor, pero haz tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos transmitir tu peso de gloria, Señor. Que abunde el peso de gloria en nuestras vidas, que haya gloria en nuestras vidas, que se manifieste tu gloria, tu resplandor, tu pureza, tu santidad, tu belleza. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta? Es la única forma de aprender, preguntar.
Icabod, Icabod. E o outro, havia só Icabod, ou havia mais do que Icabod, Icabod. Viene así en nuestra Biblia Reina Valera, viene Icabod, Icabod. português é Icabod, não é? Acabou-se a glória de Deus. Sí, sí. A ver, ¿dónde te he dicho? No sé si tengo el texto perfecto, el texto completo. A ver, ¿dónde está? Primera de Samuel he dicho, ¿verdad? 4. Primera de Samuel 4. Sí. Y entonces todo el texto es cuando vienen de la batalla y le dicen a Elí, ¿no? Icabod, Icabod, terminado en D con B. Así viene en mi Biblia Reina Valera. Traspasada es la gloria de Israel. Es decir, se perdió la gloria de Israel. Té vergonya. Sin vergüenzas. Vergonya. Va, té vergonya. Quem tem perguntas, que pergunte, vá. Daqui nada, chegam lá fora e têm... ¿Me habéis entendido? ¿Me habéis entendido? Sí. Victoria, ¿qué? Atrévete. Sempre tenho mucho, de verdade. ¿Sí? Pues venga. La primera que salga. A mí me parecen muy edificantes las preguntas, más casi que la charla, ¿no? Porque en la pregunta se puede desarrollar también mucho. Não tem necessariamente que ser acerca do assunto específico que a Mária teve a compartilhar. Podem ter outras perguntas que gostariam que a Mária respondesse. Seja, A ver, Es algo que realmente se está viviendo yo mucho en mi vida y es cómo podemos poner las emociones, los sentimientos y los pensamientos en orden. Porque pienso muchas veces, yo como mujer, alguien se siente identificada, obviamente, se guía mucho por las emociones y el pensamiento que viene es el que rápidamente toma la acción. Y ahí viene el quebranto después, ¿no? Y cómo, o sea, bueno, yo a lo largo de muchas cosas he aprendido a decir mis emociones no son la verdad. Dítelo a ti, te lo dices a ti misma. Mi emoción, mis sentimientos no siempre son verdad. Están influidos por muchas cosas, rechazos, temores, complejos. Sobre todo los temores, ¿no? A las mujeres nos ataca mucho el temor, ¿no? Temor a que falte, temor a los cambios, tantos temores. Entonces, es importante que te pares y digas, no es la verdad. Mis sentimientos no son la verdad, mis emociones no son la verdad. Y ya lo paras aquí antes de que baje aquí. Porque si lo dejas pasar aquí, entonces tú ya es muy difícil controlar el sentimiento. Entonces, si lo paras aquí y analizas y te pones delante del Señor, hay un tiempo en que puedes tomar el control, ¿no? Y el Señor te puede hablar. Cuando ya baja el corazón, generalmente tomamos malas decisiones, ¿no? Es lo que quieres decir. Entonces, plantéate eso, ¿no? Ahora dicen que nos pongamos en el espejo, no lo dice una cristiano, dice que el cerebro a veces no se cree lo que pensamos. Entonces, si te pones en el espejo y tú dices una confesión, yo lo he hecho, es muy ridículo, pero es como que el cerebro
lo recibe mejor, ¿no? Entonces, no te pongas así en el espejo ni hace falta. Pero sí di a ti misma, no es la verdad. Mis emociones pueden ser influenciadas porque estoy con la regla, porque estoy con el ovulando, porque estoy embarazada o porque estoy con la menopausia, ¿no? Tenemos tantas etapas, hija, somos muy complicadas, somos complicadísimas. Aún en el mismo día y en el mismo mes y en el año. Y entonces, por eso las mujeres, ¿por qué crees que el Señor nos sujeta bajo autoridad? El hombre es muy sencillito, muy cuadriculado, no tiene problemas. Entonces el Señor nos pone, nosotras somos muy listas, muy listillas, nos pasamos de listas y los hombres son mucho más sencillos, más. Por eso el Señor nos pone bajo autoridad, precisamente para que no cometamos errores, ¿no? Porque si te dejas llevar por tus sentimientos puedes cometer errores terribles, ¿no? Y es más, si ciertos sentimientos te toman el control, puedes acabar con depresiones profundas. Puedes acabar con una depresión. Y de la depresión entras, pero salir no sales tan fácil. Estamos viviendo cada vez más problemas mentales, ¿no? De las emociones, ¿no? Y nosotros ¿cómo podemos ayudar a personas que están sufriendo depresiones, que sufren traumas? O sea, ¿cuál es la palabra que podemos decir? Porque yo puedo decir, ok, Señor, tú estás conmigo, pero una persona con depresión... Primero orar, siempre orar y atar al enemigo y que esa persona también comprenda por qué hay entrado en eso, ¿no? Y entonces ir al origen y que el Señor, que ella comprenda también, ¿no? Y a veces no hace falta ni llegar a comprender, simplemente la oración libera. Pero muchas veces ayuda a saber por qué has entrado en eso. Sobre todo te ayuda para la próxima vez, cuando Dios te saca, saber que si te dejas deslizar en esa situación otra vez, vuelves a entrar en el pozo profundo. El pozo profundo de la depresión es horroroso. Y se entra por miedo, se entra por mucho. El miedo es una puerta tremenda. Se entra por amarguras, amargura por no perdonar, por guardar el rencor en el corazón, ¿no? Entonces, también entras a veces por medicamentos. Hay medicamentos que debilitan la capacidad de enfrentar las situaciones y la persona entonces no tiene esa fuerza para... Yo ahora estoy diciendo muchas, en las primeras fases, que les den vitaminas de las Bs. La B12, todas las Bs, porque fortalecen el sistema nervioso para combatir. Porque a veces la depresión te quema todo. El miedo lo quema todo por dentro. Entonces, a veces, aunque salgas espiritualmente y haya un camino, la persona necesita a lo mejor un refuerzo, ¿no? Como cuando tomamos vitamina C para combatir los catarros, ¿no? Entonces, también, sobre todo, no sé, la vitamina B muchas veces viene en las carnes, en las vísceras, y no comemos mucha carne, a lo mejor. Y entonces, a veces viene bien tampoco sin pasarnos, ¿no? Porque a lo mejor... Pero vamos, yo creo que ayuda. Las personas depresivas las ayuda mucho, la B12. Vale. ¿Oramos por ti ayer, me parece? ¿No? Perdón. ¿Dónde está la niña que oramos? Me hubiera gustado verla. ¿Cómo está? ¿No? Bueno, hay un proceso también. Hoy me decía Ruth, estuvieron en el hospital ayer
mi nuera con su padre en urgencias. Y dice que una cantidad de gente tremenda con ansiedad, con temor. Y es el mal de nuestros días, ¿no? Por eso se quieren divertir tanto, por eso quieren salir, entrar y esa ansiedad. Porque... Estábamos un pastor compartiendo que ahora mismo los niveles de ansiedad de nuestros niños son los mismos que en 1950 de los enfermos psiquiátricos. Madre mía. Sí, imagínate. No, nuestros niños no, serán los no, niños del mundo. Nuestros niños no. Nuestros niños, sí, de la sociedad. No era un pastor nuestro, Sí. eran los niños. No, nuestros niños son los niños más felices del mundo. Solo verlos te da alegría, solo ver a nuestros niños, tú eres... Sí, sí, se les ve. No hay autoridad sobre ellos, están inseguros, totalmente inseguros. Las madres están completamente descabezadas y transmiten esa inseguridad a los niños, porque los niños necesitan estar cubiertos bajo autoridad, es una protección, igual que la mujer está protegida bajo la autoridad. A veces los maridos parecen más torpes, más incapaces, pero bajo la autoridad, si es un hombre de Dios, estás protegida. Y los niños sienten que esa inseguridad y los demonios intervienen. Cuando no hay cobertura espiritual, la mujer y el niño está expuesto. Por eso el feminismo ha causado tanto daño a la familia y a la sociedad, porque la mujer se ha quitado la cobertura de la cabeza y se ha rebelado totalmente contra la autoridad, y el hijo está sin autoridad y la mujer queda también expuesta. La mujer y el hijo quedan expuestos a los demonios de una forma tremenda. ¿Alguna pregunta? Queria-se aconselhar, não é só dizer, muitos destes temas estão no desenamorado. Mais uma vez, estão aqui mais mulheres. Vocês comprem o livro, um desenamorado, e leiam o livro. Es verdad. Muitos destes conselhos. Sí, es verdad. Olha, é para individualmente cada uma entender quem é e como é que está o seu coração diante de Deus. Para uma família, quem quer formar a família, quem está a namorar, quem pensa casar, leia o livro para saber e também para melhorar a sociedade, porque se não construirmos uma família saudável, também a sociedade também vai ser... Claro. Então, vocês comprem o livro e se não puderem ter dinheiro hoje, eu tomo nota ali, vamos vender reais. Haz un spot para la librería, por favor, y utilízala. É fácil dizer, vocês vão levar, mas não é levar para casa e não ler. É para ser um livro de cabeceira. Vocês entendem o que é? Amén. Para lerem uma vez, deixem o livro durante um ano, leiam 2 vezes, 3 vezes, têm uma dúvida, vão lá. Tem conselhos bons, que se Qué vocês bueno. não aproveitarem agora, eu vou dizer uma coisa. Muita gente está doente agora, porque vão para filosofias e vão ler coisas, filosofias do mundo que não são boas, que são contrárias àquilo que está escrito no livro, e que se vocês forem por essas filosofias, vão ficar doentes mesmo, com depressões e coisas. Así es, Porque nós estamos numa luta que é contrária. así es. E se não fizerem assim, olhem, eu aconselho plenamente, eu já estou a ficar velha, eu ainda leio aquele livro. Se vocês não lerem, vocês vão a perder uma grande oportunidade, porque foi uma revelação que Deus deu a Miguel Dias. ¿Vão entender? Y luego otra cosa, me has dado la idea. A veces escuchamos a predicadores de otros ministerios. No digo que todos, pero a veces transmiten mundo y cosas muy perversas. Hoy día hay muchas doctrinas. En Remar y en Cuerpo de Cristo tenemos pastores sabios con sabia doctrina. Tenéis oportunidad de consultar y de escuchar las predicaciones
en nuestras redes sociales, de poder tener una enseñanza sana y santa. No andéis picoteando aquí y allá, porque el resultado puede ser muy peligroso, porque algunos transmiten carne, transmiten mundo, y choca con nuestra visión, choca cuando nuestros hermanos que están siendo motivados a servir al Señor y a llegar hasta la meta en servicio, en sacrificio, en orden, escuchan y oyen, entran en confusión. Y esa confusión a veces puede llevar incluso a depresión. Puede llegar incluso a depresión y ya ha pasado y puede pasar. Entonces, tener mucho cuidado, temor de Dios. Porque hay mensajes y hay algunos que mejor no hablar, ¿vale? Son muy graciosos, son muy entretenidos, pero cuidado, ¿vale? Yo era más o menos lo que hablaba mi Gloria de la depresión. La mujer de por sí es más emotiva, Sí, más débil. Y cuando tocan los hijos, ya, yo tenía un caso ahora poco. Y si no fuera la oración de mi marido, es grave. ya, Porque el enemigo, si no puede contigo, no puede con tu marido, está por lo que más amas. ya, Y yo hablo mucho con Katia, que digo, la maldad de este mundo es impresionante y no entiendes. No entiendes por qué. ¿Por qué? Y yo lo está pasando muy mal. Me ha costado levantarme mucho. Ahora yo sí. dejé de llorar durante mucho tiempo. Llorar es bueno, ¿eh? Es más, con gemidos indecibles. Con gemidos yo muchas veces digo, Señor, ¿por qué tengo que llorar tanto? Ay, pero qué vergüenza, que siempre estoy llorando. Y últimamente me ha hablado el Señor de que son gemidos a veces indecibles. No son solamente nuestros sentimientos, son nuestro quebrantamiento emocional. No es solo. A veces es el Señor que te usa con gemidos indecibles, porque la carga tan profunda a veces que tú sientes, el dolor que sientes, ese quebrantamiento que Dios te ha llevado a sufrir. Hoy compartía lo que compartía Miguel, ¿no? Has sufrido para poder consolar también. Entonces ese quebrantamiento te hace gemir en el espíritu. Entonces es bueno llorar y gemir. Los gemidos son gemidos, ¿eh? Son gemidos. Yo intentaba no llorar delante de mis hijos porque Ya. tienes que ser fuerte delante de ellos. Bueno, tampoco hace falta tanta fuerza. Tienen que ver cómo eres, oye. Claro, sí, No han tenido que ver. sí. Además, si no fuera por las oraciones de que es lo que siempre hablo con mi marido. Si yo soy débil, es fuerte por mí. Si no fuera por la fortaleza de mi marido, de todo pasa. Dios tiene el control. En todo momento, aunque no veas justicia, porque no la ves en el momento, No. tengo fe de que va a haber. Sí, Certeza, al 100% tengo la fe en Dios. Más una cosa que me da cuenta de que pensamos que todo está bien y que las aguas tranquilas, pues me he dado cuenta que cuando las aguas están tranquilas por abajo se mueve mucho. Y Dios dice, está muy tranquilo, voy a moverte para que me gustes más. así es. Sí. Es lo que yo tengo de que Se remueven las aguas. si no fuera porque Dios dijo, Jade, busca más. Y si no me echo contigo, ni con tu marido, no me echo con tu hijo. Ni los hijos tocan. Ahí te duele. Ahí te duele. Ahí nos duele. Lo que más nos duele, los hijos, ¿verdad? Pues a gemir en el espíritu, a gemir orando, a gemir en oración. Gemidos indecibles. No se pueden traducir los gemidos. Esos gemidos del Espíritu Santo son indecibles, es decir, no se pueden decir, ¿no? Es como cuando oramos en el Espíritu. No se dice, nadie lo entiende, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. Y la Iglesia, y especialmente la mujer,
tiene ese ministerio más quizá que el varón en la intercesión, ¿no? La intercesión como que es más propia, no digo que sea el hombre también, ¿no? En la intercesión sin duda, pero esos gemidos indecibles como que forman parte más de nuestra sensibilidad, ¿no? Y entonces deja que el Señor te use con gemidos indecibles, en oración, en intercesión. Y se sufre, pero generalmente cuando oramos así, nos liberamos también de la carga. Y sabemos que el Señor ha tomado la carga, así que también es bueno, ¿no? No sé qué hora es, no sé cuánto tiempo tenemos. 4:30, ya es hora casi, ¿no? ¿Alguien quiere algo más? Muy rápido. Mari, há um tema muito particularmente eu Inês, que é termos marido, varão, que temos chamado de servir ao Senhor, tem esse amor, tem esse amor, essa força e esse fogo, e que muitas vezes nós as mulheres somos sábias, No la oigo bien, tú me dices. Cuando tenemos un marido, un esposo que es un varón de Dios, y nosotros alguna vez intentamos desviarlos, pero en otro sentido, o desviarlos hacia la familia o hacia el mundo. Habla por sí misma, que quería ser una mujer idónea, de que su marido necesitaba. Pero ela tiene esa autoridad. No estaba con autoridad, sin autoridad, pero él siempre mantuvo el foco en el Señor. Porque él está seguro de aquilo que él quiere y a quien sirve y a quien ama. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta. Todavía. Ela algunas veces, pero él siempre era el pilar. Eu sei que as vezes que eu não fui idónea, Y ella sabe las veces que no fue idónea, medos, medos, pressão, presión, seja, situaciones de que tenho salvo, que no tenho plena consciência de que quando eu faço e não busco ao Senhor, não clamo e não que cuando ella no busca al Señor, que não sou nada. que no es nada, Desvio a mim e tento desviar. que se desvía y que intenta desviar. Não é possível bater, graças a Deus, por ele. A pregunta, Eu ser varão, sabe? Porque se fosse mais humilde, eu teria desviado também. sí, ella dice que si él no fuera sabio, él sabería desviar también. Ya. Es que es muy importante la mujer. Somos dos en uno. Es el milagro de hacer de dos uno y por eso es imposible, ¿no? Por eso es imposible. El matrimonio sin Dios es imposible, porque hacer de dos uno es imposible. Pero tenemos una gran responsabilidad, porque cuando nuestros maridos tienen un llamamiento, no se lo vas a quitar. Y si le apartas del Señor del servicio, nunca va a perder ese llamamiento. Vas a hacer de él un hombre infeliz. Así que tú sabrás. Tú sabrás. Como el Señor tenemos libertad, somos libres de tomar nuestras decisiones. El Señor nos ha dado esa capacidad de escoger el infierno o el cielo. Somos libres de escoger ir al infierno y llevar con nosotros a toda la tribu. Así que
tenemos esa capacidad de escoger. Pero cuando escogemos al Señor, lo imposible se hace posible. Cuando escogemos al Señor, no hay imposible, porque Él lo hace. Y hace el milagro de cambiarnos a nosotras y cambiar la circunstancia y ayudarnos, ¿no? Porque hay muchas circunstancias en la vida que son imposibles. Pero dice uno, Señor, ayúdame. Yo no quiero apartarme de ti, yo no quiero dar marcha atrás. Señor, yo no quiero apartarme, yo quiero seguirte hasta el final. Pero ya ves que no puedo, mis sentimientos, mis emociones, mi capacidad. Pero Señor, ayúdame, y el Señor nos ayuda, si es lo único que pide el Señor. Cuando el Señor les dice a su pueblo, eres duro de cerviz. ¿Dónde está la cerviz? ¿Sabes dónde está? Aquí. Duro de cerviz, que no dobla. No, me están enseñando dónde es la cerviz. pero dobla, ¿ves cómo nos cuesta doblar? Nos cuesta, ¿eh? Y el Señor le dice a su pueblo, eres duro de cerviz. Así que hagamos ejercicios de bajar y... Muy importante para las casadas. Amén. Amén. Ejercicios de bajar la cerviz. Las solteras no nos entienden tanto. Todavía. Cuando se casen ya verán. Ay, Señor. Bueno, el amor todo lo cubre. El amor todo lo... Hay que renovarse en el amor. Todos los matrimonios tienen crisis, todos. Pero ahí en las crisis es donde la mujer tiene tanta importancia. Dice, Señor, renuévame en amor. Y el Señor te renueva. Quizá no te renueve tanto en otras cosas. Te puede fallar la memoria, la capacidad de estudiar, tantas cosas que ahí a lo mejor el Señor no interviene tanto. Pero cuando le pides amor, ¿por qué? Porque para pedir amor hay que perdonar. Para pedir amor hay que estar dispuesto a renunciar, a servir, a dejar tus ideas, a doblar la cerviz. Y entonces es instantáneo. El Señor te da el amor que necesitas. Es instantáneo. Cuando lo pedimos de verdad, ¿no? Y al pedirlo de verdad nos estamos humillando. Lo que no hace la mujer empoderada hoy. No sé si aquí se usa eso de la mujer empoderada. ¿Se usa? Sí, ahí en España ahora el empoderamiento de la mujer está, vamos, están empoderadísimas. Y están todas separadas, divorciadas. El otro día había unas de cierto. Decían, no, es que yo ya he abortado 6 veces. Decía, yo me quedé. Porque estaba aconsejando a otra que había abortado 2 y que estaba hecha polvo. Y decía, bueno, te acostumbras. Entonces, eso es lo que es la mujer empoderada. Pierde toda sensibilidad, pierde su feminidad. De hombre en hombre, hay que abortar, se aborta, lo que sea. Entonces, es un grave peligro. Yo creo que aquí todavía en Portugal estáis un poco menos. España está terrible. Yo creo que no, que aquí no. Sí, pero la intención es la misma en toda Europa para destruir, porque el proyecto de Satanás es destruir la familia, es destruir la moral, es producir caos. ¿Cómo se produce el caos? Pues a través de la inmoralidad, a través de la pérdida de valores cristianos. Así es como se introduce todo eso. Bueno, pues nada. ¿Estáis todas tranquilas? ¿No os habéis dormido ninguna? ¿Estáis todas atentas? ¿Da gusto? Da gusto. Sí. Señor, gracias por estas preciosas mujeres. Úsalas, bendícelas, ayúdalas. Señor, ayúdanos. Tú sabes que tenemos poca capacidad y que somos poca cosa. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos, Señor. Somos, Señor, como
como la hierba, Señor, que pasa, como la flor que se seca y pasa, Señor. Así es el ser humano, Señor, sin ti. Ayúdanos, danos tu fuerza, tu gracia. Y, Señor, utilízanos. Ayúdanos para que podamos ser esas luces, mantener nuestras lámparas encendidas, aunque sean lámparas pequeñas, Señor, aunque sean lucecitas, Señor, pero en medio de la oscuridad, una luz pequeña puede alumbrar mucho. Señor, úsalas para tu gloria y para tu honra. Amén, amén.